En una modesta casa de Ciudad de México, algo extraordinario comenzó a suceder cuando Sergio tenía apenas 3 años de edad. Este pequeño, con sus ojos brillantes y cabello castaño, empezó a hacer declaraciones que dejaron atónitos a sus padres, María Elena y Roberto. «Yo soy John Lennon», decía con una convicción que helaba la sangre. «Antes vivía en Inglaterra y tocaba música con mis amigos». Los padres de Sergio, una familia trabajadora y sencilla, nunca habían sido fanáticos de The Beatles. En su hogar no sonaba rock clásico, ni tenían discos o videos de la famosa banda británica. Sin embargo, el pequeño Sergio comenzó a relatar detalles específicos sobre la vida de John Lennon que ningún niño de su edad podría conocer. Describía con precisión el apartamento Dakota en Nueva York, mencionaba nombres de canciones que jamás había escuchado, e incluso hablaba de Yoko Ono con una familiaridad desconcertante. Lo que más impactó a la familia fue cuando Sergio, jugando con sus juguetes, comenzó a tararear melodías de The Beatles con una naturalidad asombrosa. Yesterday, Let It Be, Imagine, todas fluyendo de sus labios como si hubieran estado ahí desde siempre. Sus padres observaban con una mezcla de asombro y preocupación cómo su hijo pequeño parecía acceder a recuerdos que no le pertenecían. El caso tomó dimensiones internacionales cuando un periodista local documentó las declaraciones del niño. Sergio podía describir el estudio de grabación Abbey Road. Hablaba del proceso creativo de canciones específicas, e incluso mencionaba conversaciones privadas entre los miembros de la banda. Cada detalle era verificable. Cada recuerdo coincidía con la biografía oficial de John Lennon. Los vecinos comenzaron a acercarse a la casa de la familia, algunos con curiosidad, otros con temor. ¿Cómo era posible que este niño mexicano supiera tanto sobre un músico británico fallecido décadas antes de su nacimiento? Las preguntas se multiplicaban, pero las respuestas parecían escaparse de toda lógica humana. Desde Brasil hasta Estados Unidos, el caso de Sergio comenzó a circular en redes sociales y programas de televisión. Expertos en fenómenos paranormales viajaron hasta Ciudad de México para entrevistar al pequeño. Algunos lo declararon como una prueba irrefutable de la reencarnación. Otros buscaban explicaciones psicológicas o coincidencias elaboradas. Pero en medio de toda esta conmoción mundial, surge una pregunta fundamental que trasciende la curiosidad humana y toca el corazón mismo de nuestra fe. ¿Qué dice realmente la palabra de Dios sobre estos fenómenos aparentemente sobrenaturales? ¿Es posible que las almas regresen en diferentes cuerpos o existe una verdad más profunda que debemos descubrir? Tu participación enriquece esta comunidad de fe que busca respuestas en las Escrituras. El caso de Sergio no es único en el mundo. Miles de padres han reportado situaciones similares con sus hijos, creando un fenómeno global que desafía nuestro entendimiento y nos invita a buscar respuestas más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Como creyentes, tenemos la responsabilidad de examinar estos acontecimientos a la luz de la verdad bíblica, discerniendo entre lo que puede ser genuinamente sobrenatural y lo que podría ser algo completamente diferente. La familia de Sergio continúa navegando por esta experiencia extraordinaria, buscando respuestas en un laberinto de teorías y especulaciones. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos acceso a una fuente de sabiduría que trasciende cualquier fenómeno terrenal, la palabra eterna de nuestro Padre Celestial. Los detalles que surgían de la mente de Sergio parecían desafiar toda explicación racional. Durante una entrevista grabada por investigadores, el pequeño de 5 años describió con precisión milimétrica el interior del estudio de grabación de Abbey Road. Había un piano negro grande cerca de la ventana, explicaba con sus manitas gesticulando, y Paul siempre se sentaba del lado izquierdo cuando componíamos. Lo más desconcertante llegó cuando Sergio comenzó a relatar la noche del 8 de diciembre de 1980. Con una expresión seria que no correspondía a su edad, el niño describió sensaciones de frío, una figura acercándose en la penumbra y un dolor inexplicable en el pecho. «Mark me disparó», decía refiriéndose a Mark David Chapman, el asesino de John Lennon. Estaba muy oscuro y hacía mucho frío en Nueva York. La familia documentó cada una de estas declaraciones, creando un archivo que posteriormente
sería analizado por expertos en fenómenos paranormales de varios países. Dr. Patricia Hernández, psiquiatra infantil de la Universidad Nacional, examinó al niño durante 3 sesiones extensas. No presenta signos de esquizofrenia infantil ni trastornos disociativos, declaró. Sus recuerdos son consistentes y detallados de una manera que resulta médicamente inexplicable. Pero las revelaciones más impactantes llegaron cuando Sergio comenzó a hablar de conversaciones privadas entre los miembros de The Beatles. Describía discusiones creativas sobre Strawberry Fields Forever. Relataba cómo surgió la inspiración para Lucy in the Sky with Diamonds, e incluso mencionaba tensiones internas del grupo que solo fueron confirmadas por biógrafos oficiales décadas después de la muerte de Lennon. Los medios internacionales se volcaron sobre este caso extraordinario. La cadena CNN envió un equipo especial a Ciudad de México, mientras que documentalistas de National Geographic registraron cada palabra del pequeño Sergio. El programa Misterios sin resolver dedicó un episodio completo al caso, presentándolo como evidencia irrefutable de la continuidad del alma después de la muerte. Investigadores del Instituto de Estudios Paranormales de Virginia, dirigidos por el Dr. Michael Stevens, sometieron a Sergio a pruebas exhaustivas. Le mostraron fotografías de personas desconocidas mezcladas con imágenes de conocidos de John Lennon. El niño identificó correctamente a Julian Lennon, Sean Lennon y varios músicos contemporáneos de la época, rechazando consistentemente las fotografías de personas que nunca tuvieron relación con el músico británico. La prueba más sorprendente ocurrió cuando le presentaron un piano. Sergio, quien nunca había recibido lecciones de música, comenzó a tocar fragmentos reconocibles de Imagine y Yesterday. Sus pequeños dedos se movían con una familiaridad que dejaba sin aliento a los observadores. Es como si la música estuviera grabada en su memoria muscular, comentó un experto en musicología presente durante las pruebas. Los padres de Sergio, María Elena y Roberto, comenzaron a recibir llamadas de productores de televisión, escritores e incluso de Yoko Ono, quien expresó su deseo de conocer al niño. La historia se viralizó en redes sociales con el hashtag #SeoSergioBeatles, generando millones de interacciones y debates apasionados sobre la posibilidad de la reencarnación. Compartan este video con sus seres queridos, porque todos merecemos conocer la verdad sobre estos fenómenos que impactan nuestras vidas y desafían nuestras creencias más profundas. Sin embargo, mientras el mundo se maravillaba ante estas evidencias aparentemente incuestionables, surgía una pregunta que trascendía la curiosidad científica. ¿Pueden estas manifestaciones tener una explicación que va más allá de lo que nuestros ojos naturales perciben? ¿Existe una dimensión espiritual que debemos considerar antes de aceptar conclusiones que podrían contradecir la palabra eterna de Dios? Los testimonios continuaban acumulándose, las pruebas parecían irrefutables, y los expertos mundiales proclamaban haber encontrado la confirmación definitiva de que las almas regresan en nuevos cuerpos. Pero en el corazón de todo creyente que conoce las Escrituras comenzaba a resonar una inquietud santa, un llamado a examinar estos acontecimientos bajo la luz infalible de la verdad bíblica. El fenómeno de Sergio representaba solo la punta del iceberg de un movimiento global que estaba influenciando millones de personas, llevándolas a abrazar creencias que podrían estar en directa oposición con los fundamentos mismos de nuestra fe cristiana. El caso de Sergio no es un evento aislado en nuestro mundo contemporáneo. Desde los valles montañosos del Líbano hasta las ciudades industriales de Estados Unidos, miles de familias han documentado experiencias similares con sus hijos pequeños. Niños que hablan idiomas que nunca aprendieron, que describen lugares que nunca visitaron y que relatan vidas que supuestamente vivieron antes de nacer. En Beirut, una niña de 4 años llamada Suzanne comenzó a hablar perfectamente en francés, describiendo detalladamente la vida de una mujer francesa que murió en un accidente automovilístico en 1962. Los padres, que solo hablaban árabe, quedaron atónitos cuando su hija les contó sobre calles específicas de París, nombres de restaurantes que ya no existían, e incluso el número de teléfono de una casa donde supuestamente había vivido décadas atrás. El Dr. Ian Stevenson, psiquiatra de la Universidad de Virginia, dedicó más de 4 décadas de su vida profesional a investigar estos casos. Documentó más de 3.000 niños en todo el mundo que afirmaban recordar vidas anteriores con detalles verificables.
Sus archivos incluyen casos de India, Sri Lanka, Birmania, Turquía y América del Norte, creando la base científica más extensa sobre este fenómeno inexplicable. En Oklahoma, un niño de 5 años llamado Ryan comenzó a relatar vivencias de Hollywood en la década de 1940. Describía estudios cinematográficos, mencionaba nombres de actores desconocidos para el público general, e incluso proporcionó detalles sobre la industria del entretenimiento que solo pudieron ser verificados consultando archivos históricos especializados. Sus padres, una familia cristiana conservadora, inicialmente rechazaron estas manifestaciones hasta que la precisión de los detalles los obligó a buscar respuestas. La comunidad científica se dividió ante estos fenómenos. Algunos investigadores los presentaron como evidencia irrefutable de la supervivencia de la conciencia después de la muerte física. Universidades prestigiosas destinaron millones de dólares para estudiar estos casos, estableciendo departamentos especializados en estudios de conciencia y fenómenos de supervivencia. Psicólogos desarrollaron protocolos específicos para evaluar la autenticidad de estos recuerdos. Las pruebas incluían verificación de datos históricos, análisis de comportamientos específicos y confirmación de información que los niños no podrían haber obtenido por medios convencionales. Los resultados, según estos expertos, parecían confirmar que algunos niños efectivamente accedían a memorias de vidas previas. Déjanos saber en los comentarios si alguna vez has presenciado algo similar en tu familia o comunidad. Tu testimonio podría ayudar a otros que están navegando por experiencias parecidas. Organizaciones internacionales comenzaron a catalogar estos casos, creando bases de datos globales que documentaban patrones específicos. Los investigadores notaron que los recuerdos generalmente aparecían entre los 2 y 5 años de edad, se desvanecían gradualmente al llegar a la adolescencia y frecuentemente incluían detalles sobre muertes violentas o traumáticas. Culturas orientales, donde la reencarnación forma parte de sistemas religiosos milenarios, aceptaron estos fenómenos como confirmaciones naturales de sus creencias ancestrales. En India y Tibet, familias enteras cambiaron sus vidas basándose en las declaraciones de sus hijos pequeños, reconociendo en ellos a parientes fallecidos o figuras religiosas importantes. Sin embargo, en medio de toda esta documentación científica y aceptación cultural, una pregunta fundamental permanecía sin respuesta adecuada. ¿Qué sucede cuando estos fenómenos aparentemente sobrenaturales se encuentran con la verdad absoluta de las Escrituras? ¿Pueden coexistir estas manifestaciones con lo que Dios ha revelado claramente en su palabra sobre la vida, la muerte y el destino eterno del alma humana? Los medios de comunicación presentaban estos casos como revoluciones científicas que cambiarían para siempre nuestra comprensión de la existencia humana. Libros bestseller, documentales galardonados y conferencias internacionales promocionaban la reencarnación como una realidad comprobada que debía ser aceptada por la humanidad moderna. Pero mientras el mundo secular celebraba estos descubrimientos como triunfos de la investigación paranormal, en el corazón de los creyentes que conocen íntimamente las Escrituras comenzaba a crecer una inquietud profunda, un discernimiento espiritual que nos llama a examinar estos fenómenos bajo una luz completamente diferente, la luz infalible e inmutable de la palabra de Dios. Mientras el mundo celebra estos fenómenos como evidencia de reencarnación, nosotros como creyentes tenemos acceso a una fuente de sabiduría que trasciende cualquier investigación humana, la palabra eterna de Dios. Y cuando abrimos las Escrituras con corazón humilde y mente dispuesta, encontramos verdades que iluminan completamente estos misterios aparentemente inexplicables. En Hebreos 9:27, encontramos una declaración que corta como espada de doble filo toda especulación sobre múltiples vidas. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Una sola vez. No múltiples oportunidades, no ciclos infinitos de existencias, sino una vida, una muerte, y después el juicio eterno ante el trono de Dios. Esta verdad bíblica no es simplemente una opinión teológica o una interpretación cultural. Es la palabra inmutable del Creador del universo, quien estableció las leyes que gobiernan tanto el mundo físico como el espiritual. Cuando Dios dice que los hombres mueren una sola vez,
está revelando un principio fundamental sobre la naturaleza de la existencia humana que no puede ser alterado por ninguna investigación científica ni experiencia paranormal. El apóstol Pablo, escribiendo bajo inspiración divina, nos enseña en 2 Corintios 5:8 que estar ausentes del cuerpo es estar presentes al Señor. No habla de regresar a otro cuerpo, no menciona ciclos de reencarnaciones, sino de una transición directa e inmediata a la presencia del Señor para aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús. Jesús mismo, en su conversación con el ladrón en la cruz, declaró: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Lucas 23:43. Hoy, no en una vida futura, no después de múltiples reencarnaciones para purificar el alma, sino inmediatamente después de la muerte física. Esta promesa destroza cualquier teoría sobre la necesidad de vidas adicionales para alcanzar la perfección espiritual. La parábola del rico y Lázaro en Lucas 16, 19, 31 nos muestra con claridad meridiana el estado de las almas después de la muerte. Ambos personajes mantienen su identidad individual, sus memorias intactas, y se encuentran en destinos eternos definidos. No hay mención de oportunidades futuras para cambiar su condición. No hay referencias a regresos terrenales, sino estados fijos y eternos, determinados por las decisiones tomadas durante su única vida en la tierra. Comparte este mensaje con alguien que necesite conocer estas verdades transformadoras. La palabra de Dios tiene el poder de liberar a las personas de engaños que pueden afectar su destino eterno. Cuando Jesús habló con Nicodemo en Juan 3:3, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Notemos que Jesús habla de nacer de nuevo, no de otra vez en un sentido físico, sino de una regeneración espiritual que ocurre en esta vida presente. Es un nacimiento del Espíritu Santo, no una reencarnación física. El concepto bíblico de la eternidad es radicalmente diferente a las ideas orientales de ciclos infinitos. En Apocalipsis 21:4, Juan describe el estado eterno donde ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto habla de una consumación final, no de un ciclo que se repite eternamente. La Biblia presenta la vida humana como un regalo único y precioso de Dios, con un propósito específico dentro del plan eterno de salvación. Cada alma es creada individualmente por Dios, como nos enseña Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Somos creaciones únicas, no almas recicladas de existencias anteriores. Entonces, si la palabra de Dios es tan clara respecto a que morimos una sola vez y después viene el juicio, ¿cómo explicamos estos fenómenos aparentemente sobrenaturales que están impactando a familias de todo el mundo? ¿Qué fuerzas espirituales podrían estar operando detrás de estos casos que parecen tan convincentes y verificables? La respuesta se encuentra en una dimensión de la realidad espiritual que muchos prefieren ignorar, pero que las Escrituras revelan con total claridad. Existe un enemigo de nuestras almas que es maestro del engaño, y sus estrategias son más sofisticadas de lo que podríamos imaginar. La verdad que estamos a punto de descubrir puede resultar incómoda para algunos, pero es absolutamente necesaria para entender lo que realmente sucede detrás de estos fenómenos aparentemente milagrosos. El apóstol Pablo nos advierte en Efesios 6:12 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Existe una guerra invisible que se libra constantemente en dimensiones que nuestros ojos físicos no pueden percibir. En esta batalla, Satanás y sus demonios utilizan estrategias sofisticadas para desviar a la humanidad de la verdad del Evangelio. Una de sus armas más efectivas es la imitación de lo sobrenatural genuino, presentando fenómenos que parecen confirmaciones de doctrinas contrarias a la palabra de Dios. En 2 Corintios 11, 14, 15, Pablo revela una verdad escalofriante sobre la capacidad de engaño del enemigo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz.
Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Si Satanás puede transformarse en ángel de luz, ¿cuánto más puede manipular las percepciones humanas para crear falsas evidencias de reencarnación? Los demonios no son seres limitados por el tiempo y el espacio como nosotros. Han existido durante milenios, observando la historia humana, recopilando información sobre personas que vivieron y murieron en épocas pasadas. Poseen conocimiento detallado sobre eventos históricos, conversaciones privadas y experiencias personales de individuos fallecidos hace décadas o siglos. Cuando un demonio implanta estos recuerdos falsos en la mente de un niño pequeño, los detalles resultan absolutamente verificables porque efectivamente ocurrieron. El engaño no está en la información misma, sino en la fuente de esa información y en la interpretación que se le da. El niño genuinamente cree que está recordando una vida pasada, cuando en realidad está accediendo a datos que han sido sobrenaturalmente introducidos en su mente por fuerzas demoníacas. Daniel 10:13 nos muestra que existe una jerarquía compleja en el reino demoníaco, con principados territoriales que ejercen influencia sobre regiones específicas durante períodos prolongados. Estos seres espirituales malignos han observado generaciones enteras de familias, acumulando información íntima que pueden utilizar para crear simulacros convincentes de reencarnación. Escríbenos desde qué país nos acompañas en esta revelación tan importante. Es fundamental que como Iglesia Global, estemos alerta ante estos engaños que afectan a familias de todas las naciones. La estrategia demoníaca detrás de estos fenómenos es diabólicamente brillante. Al convencer a las personas de que las almas regresan en múltiples vidas, Satanás logra varios objetivos destructivos simultáneamente. Primero, elimina la urgencia de la salvación en Cristo, ya que las personas creen que tendrán múltiples oportunidades futuras para mejorar espiritualmente. Segundo, desvía la atención del sacrificio único y perfecto de Jesús en la cruz, sugiriendo que la purificación se logra a través de múltiples existencias terrenales. En 1 Timoteo 4:1, Pablo profetiza sobre los últimos tiempos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Los fenómenos de supuesta reencarnación encajan perfectamente en esta descripción bíblica de doctrinas demoníacas diseñadas para apartar a la humanidad de la fe verdadera. Jesús nos advirtió en Mateo 24:24 que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Estos casos de niños que supuestamente recuerdan vidas pasadas constituyen exactamente el tipo de señales y prodigios falsos que Jesús predijo para los últimos tiempos. El objetivo final de Satanás es crear una religión mundial unificada basada en la reencarnación y el karma, que elimine la necesidad del arrepentimiento y la fe en Cristo Jesús. Al presentar estos fenómenos como evidencia científica, logra que incluso personas educadas y racionales abracen doctrinas que contradicen directamente las Escrituras. Pero gloria a Dios, porque su palabra nos da las herramientas espirituales necesarias para discernir estos engaños. En 1 Juan 4:1 se nos ordena: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Todo fenómeno sobrenatural debe ser evaluado bajo la luz de las Escrituras, no importa cuán convincente o verificable pueda parecer desde una perspectiva humana. Después de desenmascarar los engaños demoníacos que operan detrás de estos fenómenos, es momento de elevar nuestros corazones hacia la esperanza gloriosa que Dios nos ofrece en su palabra. Porque mientras el mundo busca respuestas en falsas doctrinas de reencarnación, nosotros tenemos acceso a una promesa infinitamente superior, la resurrección de los muertos y la vida eterna en Cristo Jesús. Jesús declaró con autoridad absoluta en Juan 11:25-26, le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?
Esta no es una esperanza vaga de múltiples oportunidades futuras, sino la promesa segura de vida eterna para todos los que depositan su fe en el Salvador. La diferencia entre la falsa esperanza de la reencarnación y la verdadera esperanza cristiana es abismal. La reencarnación ofrece ciclos infinitos de sufrimiento, donde las almas deben purificarse gradualmente a través de múltiples existencias dolorosas, sin garantía alguna de éxito final. En contraste, la salvación en Cristo ofrece justificación inmediata y completa a través de su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. En 1 Corintios 15, 51-52, Pablo revela uno de los misterios más gloriosos de la fe cristiana. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Esto habla de una transformación instantánea y sobrenatural, no de procesos graduales a través de múltiples vidas. El concepto bíblico de la resurrección es radicalmente superior a cualquier idea de reencarnación. Mientras la reencarnación sugiere que las almas pasan por diferentes cuerpos imperfectos, la resurrección promete cuerpos glorificados, incorruptibles y eternos. Pablo describe esta esperanza en Filipenses 3:20-21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Cuando Jesús resucitó de los muertos, no regresó en un cuerpo diferente como sugeriría la reencarnación. Resucitó en el mismo cuerpo que fue crucificado, pero glorificado y perfeccionado. Los discípulos pudieron reconocerlo, tocar las heridas en sus manos y costado y presenciar que era efectivamente el mismo Jesús que conocían. Esta es la esperanza que nos espera, la resurrección de nuestros propios cuerpos, transformados para la eternidad. Comparte esta esperanza gloriosa con alguien que esté luchando con el temor a la muerte. La verdad de la resurrección tiene el poder de transformar completamente la perspectiva de una persona sobre la eternidad. En 2 Corintios 5:1, Pablo contrasta nuestra existencia temporal con la promesa eterna, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. No habla de múltiples casas temporales a través de reencarnaciones, sino de una morada eterna y perfecta preparada por Dios mismo. La seguridad de nuestra salvación en Cristo elimina completamente la ansiedad que produce la doctrina del karma y la reencarnación. Mientras estas filosofías orientales mantienen a las personas en constante temor sobre las consecuencias de vidas pasadas y la necesidad de purificación continua, el Evangelio declara que ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Jesús pagó el precio completo por nuestros pecados en la cruz. Su sangre preciosa nos limpia de toda maldad, no gradualmente a través de múltiples existencias, sino perfecta y completamente en el momento de nuestro arrepentimiento y fe. En Hebreos 10:14 leemos: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El paraíso que Jesús prometió al ladrón en la cruz representa la realidad inmediata que espera a todo creyente después de la muerte. Lucas 16:22 describe cómo los ángeles llevaron a Lázaro al seno de Abraham, un lugar de consuelo y bendición. No hay mención de purificación adicional o necesidad de regresar a la tierra para completar algún proceso espiritual. La esperanza cristiana no es solo individual, sino cósmica. Apocalipsis 21:1-4 describe la renovación completa de toda la creación. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Este es nuestro destino final. No ciclos infinitos de reencarnaciones, sino una eternidad gloriosa en una creación perfectamente renovada por Dios. Regresemos al pequeño Sergio en Ciudad de México, ahora con una comprensión completamente transformada de lo que realmente está sucediendo en su vida.
sus recuerdos detallados sobre John Lennon, sus conocimientos imposibles sobre The Beatles y sus habilidades musicales inexplicables no son evidencias de reencarnación, sino manifestaciones de una guerra espiritual que se libra en dimensiones invisibles por el alma de la humanidad. La familia de Sergio, como miles de familias alrededor del mundo, se encuentra en el epicentro de una batalla entre la verdad de Dios y los engaños sofisticados del enemigo. Mientras los medios celebran estos fenómenos como revoluciones científicas, nosotros como creyentes reconocemos las huellas inconfundibles de doctrinas demoníacas diseñadas para apartar a la humanidad del camino único de salvación que es Cristo Jesús. Cada detalle verificable que surge de la boca de este niño es real, pero la fuente de esa información no es una vida pasada, sino un demonio que ha observado la historia humana durante décadas y posee conocimiento íntimo sobre personas que vivieron y murieron mucho antes del nacimiento de Sergio. La precisión de los datos no valida la interpretación, al contrario, demuestra la sofisticación del engaño espiritual que enfrentamos en estos últimos tiempos. En 1 Tesalonicenses 5:21, Pablo nos instruye: examinadlo todo, retened lo bueno. Este examen no puede hacerse con instrumentos científicos ni metodologías psicológicas, sino únicamente bajo la luz inmutable de la palabra de Dios. Cuando aplicamos el filtro de las Escrituras a estos fenómenos aparentemente milagrosos, la verdad se revela con claridad meridiana. La estrategia satánica detrás de estos casos es crear una religión mundial que elimine la necesidad del arrepentimiento y la fe en Cristo. Al convencer a la humanidad de que las almas tienen múltiples oportunidades a través de diferentes vidas, Satanás neutraliza la urgencia del Evangelio y desvía la atención del sacrificio único y perfecto de Jesús en la cruz del Calvario. Pero gloria a Dios, porque su verdad permanece firme como roca sólida en medio de todas las tempestades del engaño. Hebreos 9:27 no ha cambiado. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Esta declaración divina destroza cualquier teoría sobre múltiples existencias y nos recuerda la solemnidad y preciosidad de la vida que Dios nos ha dado. Si estás luchando con dudas sobre estos temas, escríbenos en los comentarios. Nuestra comunidad de fe está aquí para apoyarte con amor y verdad bíblica en medio de cualquier confusión espiritual. La verdadera pregunta no es si estos fenómenos son reales, sino si estamos preparados para discernir espiritualmente lo que se esconde detrás de manifestaciones sobrenaturales que contradicen las Escrituras. En una época donde los engaños serán tan sofisticados que, si fuere posible, engañarán aún a los escogidos. Mateo 24:24. Necesitamos estar fundados firmemente en la palabra de Dios como nuestra única fuente confiable de verdad. El caso de Sergio y miles como él nos recuerdan que estamos viviendo en tiempos proféticos donde las fuerzas espirituales de maldad intensifican sus ataques contra la humanidad. Pero nosotros no estamos indefensos. Tenemos la armadura completa de Dios descrita en Efesios 6:11-17 y sobre todo, tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, capaz de discernir pensamientos e intenciones del corazón. La esperanza que tenemos en Cristo Jesús es infinitamente superior a cualquier promesa falsa de reencarnación. No necesitamos múltiples vidas para alcanzar la perfección, porque Jesús ya completó la obra de salvación en la cruz. No tememos a la muerte, porque sabemos que estar ausentes del cuerpo es estar presentes al Señor. No vivimos en ansiedad sobre vidas pasadas o futuras, porque nuestro presente eterno está seguro en las manos del Salvador. Que este caso nos sirva como recordatorio poderoso de la importancia de estar arraigados y cimentados en la verdad bíblica. En un mundo donde los fenómenos sobrenaturales se multiplican y las doctrinas extrañas proliferan, solo aquellos que conocen íntimamente las Escrituras podrán mantenerse firmes en la verdad que liberta y transforma. La batalla por las almas continúa, pero la victoria ya está asegurada en Cristo Jesús. Mientras el enemigo utiliza estos fenómenos para sembrar confusión y apartar a las personas del Evangelio, nosotros tenemos la responsabilidad gloriosa de proclamar la verdad que puede liberar a los cautivos y abrir los ojos de los ciegos espirituales. Que Dios nos use como instrumentos de su verdad en esta generación que tanto necesita escuchar el Evangelio puro y sin adulteraciones.